Buen día chicos, espero se encuentren muy bien. Les habla Luisa Muñoz, docente asistente del Laboratorio de Conducta Animal. En este video les voy a indicar cómo llevar a cabo el proceso para la realización de la gráfica de sus datos. Entonces, este video estará compuesto por 3 secciones. En un primer momento les indicaré dónde encontrar sus datos, saber cuál sujeto fue el que se les asignó. Vamos a abrir nuestro archivo y vamos a ver que solo hay algunas fases específicas, no todo el procedimiento. Entonces vamos a hablar de la fase experimental y la fase preexperimental. Adicionalmente vamos a hablar de cuáles son las dimensiones del comportamiento que podemos graficar y cuál sería la gráfica más apropiada para mostrar el cambio que se presentaron en nuestros datos y poder responder a nuestra pregunta de investigación. Ya en otro momento vamos a hablar del nivel, la tendencia, la variabilidad y estabilidad para poder analizar nuestros datos. Entonces, lo primero, ¿dónde vamos a encontrar nuestros datos? Vamos a dirigirnos por favor al aula virtual y en la sección denominada presentación final vamos a encontrar un archivo en Excel denominado datos tabulados para el póster. Vamos a descargar por favor este archivo y también vamos a descargar el archivo denominado formato análisis estabilidad. Vamos a abrir primero el archivo denominado datos tabulados para el póster y cuando lo abramos nos vamos a dar cuenta que está compuesto por 2 hojas principales. La primera hoja denominada grupos por sujeto. Aquí vamos a visualizar, dependiendo de nuestro número asignado para la práctica de aprendizaje, cuál fue el sujeto que se nos asignó. Si usted no recuerda cuál es el número de su grupo, en el aula virtual, en la primera sección, en la sección de general, hay un archivo denominado grupos APZ. Ahí usted busca su nombre y va a encontrar el grupo el número del grupo que se le asignó. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta cuál fue su grupo y cuál fue el sujeto que se le asignó, vamos a pasar a visualizar los datos. Aquí nosotros vamos a encontrar muchos sujetos, pero de todos estos solo nos interesa visualizar los datos de uno. Entonces vamos a seleccionar los títulos de nuestra tabla y vamos a ir a la opción de ordenar y filtrar que se encuentra dentro de la sección inicio y vamos a seleccionar la opción filtro. Luego vamos solamente a seleccionar el sujeto que nos es de interés. Digamos que a mí me interesa visualizar qué pasó con el sujeto 9 porque ese fue el que me asignaron, entonces voy a seleccionar 9, aceptar. Vemos que esta tabla está compuesta por diferentes columnas. La primera, pues el sujeto, el segundo el grupo, la tercera la fase. Dentro de la fase vemos que no tenemos datos ni de habituación, ni de moldeamiento, ni de mantenimiento, solo el programa de refuerzo número 1, extinción 1, programa de refuerzo 2 y extinción 2. ¿Listo? ¿A qué se debe esto? Recordemos que nuestra pregunta de investigación es ¿cuál es el efecto del reforzamiento parcial y continuo en la extinción? Entonces, para poder responder a esta pregunta de investigación, nosotros realizamos 2 fases principales que están compuestas por diferentes procedimientos. Recordemos que la fase preexperimental son las condiciones necesarias que nos ayudan a responder nuestra pregunta de investigación, pero esos datos no son relevantes para nuestra pregunta. ¿Listo? Simplemente son condiciones necesarias para llegar a los procedimientos que sí nos van a ayudar. Entonces aquí tenemos nuestra fase de habituación cuyo objetivo es disminuir la reactividad del animal ante el nuevo contexto. También tenemos nuestra fase de moldeamiento porque aquí vamos a entrenar la conducta que vamos a evaluar de aquí en adelante y tenemos nuestra fase de mantenimiento, específicamente una semana bajo el programa de RF1 cuyo objetivo es estabilizar el comportamiento del animal. Nuestra fase experimental, por el contrario, está compuesto por procedimientos que sí nos van a ayudar a responder nuestra pregunta de investigación. Entonces aquí nosotros tenemos nuestra primera variable independiente, que es el programa de refuerzo número 1, nuestra fase de extinción 1, en la cual vamos a evaluar nuestra variable dependiente. Luego tenemos el programa de refuerzo 2, donde insertamos nuestra segunda variable independiente, y en la extinción 2, donde tenemos nuestra segunda variable dependiente. Entonces, bueno, nuestro
Nuestra tabla también está compuesta por las diferentes sesiones que compone cada fase, la latencia, la duración de la sesión y la frecuencia de respuestas. Entonces, recordemos que nosotros podemos evaluar diferentes aspectos del comportamiento. La primera de ellas, la frecuencia, que hace referencia a la cantidad de respuestas que se emitieron. Entonces, si les pregunto cuántos cigarrillos fuman al día, ustedes si me dicen 3, entonces es una frecuencia de consumo de 3 cigarrillos. Tenemos la duración, que hace referencia al tiempo que transcurre desde la presentación de una respuesta hasta su finalización. Entonces, si les pregunto cuánto se demoran lavando la loza y ustedes me dicen 3 minutos, pues la duración de la conducta desde el inicio hasta el final fue de 3 minutos. Tenemos la latencia, que hace referencia al tiempo que transcurre desde la presentación de un estímulo hasta la emisión de la respuesta. Entonces, por ejemplo, en el caso de nuestra ratica, durante la fase de habituación, nosotros anotamos en qué momento le presentamos el pellet y en qué momento lo consumió. Entonces, el tiempo que transcurrió desde la presentación del pellet hasta que él lo consumió se denomina latencia en este caso. Y para finalizar tenemos la tasa de respuesta, que hace referencia al número de respuestas emitidas en un tiempo determinado, es decir, la frecuencia dividida en el tiempo. Entonces, nuestros datos, vamos a visualizar nuestros datos. Aquí nosotros tenemos la frecuencia, la duración y la latencia. Sin embargo, vemos que todos estos datos son muy variables. Tenemos, por ejemplo, sesiones desde 147 segundos, que equivale como a 2 minutos 27 segundos, hasta sesiones de 900 segundos, es decir, sesiones de 15 minutos. Y vemos que en cuestiones de frecuencia de respuesta también están muy variables. Tenemos sesiones de 40 respuestas, como tenemos también sesiones de 7 respuestas, 20 respuestas, ¿cierto? Estadísticamente no es posible contrastar sesiones de diferentes duraciones porque pues no es lógico, ¿cierto? ¿Cómo vamos a comparar una sesión de 2 minutos versus lo que pasó en una sesión de 15 minutos? Entonces, tenemos una medida que nos va a dar un índice de esas que va a reducir más bien la frecuencia y la duración. Entonces, esa medida se denomina tasa de respuesta. Para calcular la tasa de respuesta, entonces vamos a hacer la siguiente ecuación. Vamos a colocar igual, vamos a dividir, vamos a seleccionar más bien la primera celda de nuestra frecuencia de la primera sesión, signo dividir, y vamos a seleccionar la duración de nuestra primera sesión. Esto nos va a dar un valor entre 0 y 1. Vamos a extender la fórmula y vamos a dejar solamente 2 decimales. Solo vamos a hacer aquí en la sección de número, aparece la opción disminuir decimales y le damos clic hasta que nos aparezcan 2. Entonces, bueno, aquí ya tenemos nuestra tasa de respuesta. Vamos a ordenar estos datos, solamente vamos a dejar aquí un título en la sesión de fase y ese título va a corresponder a la primera sesión. Vamos a eliminar todo esto. ¿Para qué? Para que al momento de realizar la gráfica los datos se presenten de manera ordenada. Entonces, recordemos dejar el título de la fase que corresponde a la sesión 1. Listo, ya tenemos aquí nuestra tasa de respuesta. Entonces, ya sabemos que tenemos una pregunta de investigación, que es ¿cuál es el efecto del reforzamiento parcial y continuo en la extinción? Sabemos los procedimientos y nuestras variables. Ya comprendimos por qué solamente vamos a evaluar lo que sucedió durante la fase experimental. Recordemos, es porque nos va a ayudar a responder, son los procedimientos que nos dan datos para responder nuestra pregunta de investigación. Ya sabemos cuál es la medida, la dimensión del comportamiento que vamos a evaluar. Dijimos que va a ser tasa de respuesta. ¿Por qué? Porque no es posible contrastar lo que pasó en una sesión de 1 minuto, 2 minutos versus lo que sucede en una sesión de 15 minutos. No es lógico. Entonces, esta medida nos ayuda a generar un solo valor que tenga en cuenta tanto la duración como la frecuencia. ¿Cómo podemos mostrar estos datos a la persona a la que le estamos exponiendo? Entonces, recordemos que tenemos varios tipos de gráficas.
Tenemos, por ejemplo, nuestro gráfico circular en el cual nosotros representamos proporciones de los valores de una variable. Entonces aquí podemos, este círculo puede representar una variable que está dividida en diferentes categorías. Usualmente aquí colocamos porcentajes y la sumatoria de estos porcentajes debe darnos como finalidad un 100%. Tenemos el gráfico de barras que nos va a permitir contrastar lo que sucede con diferentes grupos o diferentes categorías. Esta gráfica está compuesta por un eje Y y un eje X. En el eje X siempre vamos a colocar nuestra variable independiente y en el eje Y siempre vamos a colocar nuestra medida de la variable dependiente. Tenemos también el gráfico de líneas. En este queremos mostrar lo que pasa con nuestra variable a través del tiempo. Entonces en el eje Y siempre vamos a colocar nuestra medida, pero en el eje X vamos a colocar lo que representa la dimensión de tiempo. Pueden ser días, sesiones, horas. ¿Listo? Y para finalizar tenemos nuestro gráfico de dispersión que permite observar la correlación entre dos variables. Entonces aquí vamos a tener un punto que va a representar un participante y ese punto se va a ubicar entre dos medidas de dos variables diferentes. En nuestro caso, en un primer momento le vamos a mostrar al docente qué fue lo que sucedió con la ejecución del animal a través de las sesiones. Entonces, como vamos a mostrar la dimensión tiempo a través de lo que pasó con la conducta del animal, vamos a graficar una gráfica de líneas. Para eso vamos aquí a insertar, seleccionamos la opción de insertar gráfico de líneas o de área y podemos seleccionar una de estas dos secciones. Entonces tenemos el gráfico de líneas normalito o el gráfico de líneas con marcas. ¿Qué sucede? Si nosotros seleccionamos la opción 2, 3, 5 y 6, estas opciones no nos va a mostrar nuestro dato en bruto, es decir, nuestro valor real, sino que va a aplicar una constante y va a modificar nuestros datos. Solamente el gráfico número 1 de líneas o de líneas con marcadores, que es el número 4, nos va a mostrar el valor real que nosotros seleccionemos. Entonces, en este caso yo voy a seleccionar líneas con marcadores. Vamos a dar clic derecho, seleccionar datos o en el menú superior también aparece esa opción. En entrada de leyenda le damos a agregar y vamos a seleccionar aquí como nombre de la serie tasa de respuesta y valores de la serie, todos nuestros valores de la tasa de respuesta, desde el primer valor de la sesión 1 de programa de refuerzo 1 hasta el último valor de extinción 2. Donde dice etiquetas del eje horizontal vamos a darle editar y vamos a seleccionar dos columnas. Vamos a seleccionar tanto la fase como la sesión omitiendo los títulos. Listo, solo los datos. Le damos a aceptar, aceptar y aquí ya nuestra gráfica va a estar dividida entre las fases y sus respectivas sesiones. ¿Qué sucede? Si nosotros vemos esto, pues primero se ve muy desorganizado y segundo pareciera que fuera todo parte de lo mismo. Y pues no es así, entonces necesitamos dividir nuestras categorías que se independicen estas líneas. Para ello nos vamos a ir si queremos dividir, por ejemplo, refuerzo continuo 40 de extinción, nos dirigimos al título de extinción, clic derecho, insertar fila. Al insertar la fila, ya automáticamente separamos aquí. Para separar de extinción 2 de programa de refuerzo 2, perdón, extinción 1 de programa de refuerzo 2, insertamos una nueva fila y para separar programa de refuerzo 2 de extinción 2, insertamos fila aquí en el título de extinción 2. Tenemos nuestros datos y vamos a ajustar esta gráfica a las normas APA. Para eso vamos a eliminar este primer título, vamos a eliminar estas líneas intermedias. Adicionalmente, vamos a darle doble clic aquí en nuestros valores del eje vertical y nos va a aparecer un menú en nuestra mano derecha de la pantalla. Aquí van a aparecer las opciones del eje que está representado con un gráfico de barras y vamos a seleccionar la opción marcas de graduación. En tipo principal vamos a seleccionar la opción exterior.
Usualmente esta línea sale de color azul. Para modificar ello nos vamos a dirigir a relleno y línea, graficado aquí con un tanque. Seleccionamos la opción línea y aquí en color vamos a seleccionar un color grisecito. Vamos a añadir los títulos de nuestra variable. Entonces vamos títulos del eje. Nuestra variable dependiente en este caso va a ser la tasa, o más bien nuestra medida de nuestra variable dependiente es la tasa de respuesta de qué conducta de palanque. El título del eje X va a ser en este caso fase dividido a través de las sesiones. Vamos a dejar este gráfico en escala de grises, entonces nos dirigimos aquí a la sección de estilo de gráfico, color, seleccionamos un grisecito. Perfecto. Esta es nuestra figura número 1, solo hace falta unas líneas verticales que deberían separar cada una de nuestras fases. Yo lo hago de esta forma, vamos a insertar, ilustraciones, formas y vamos a seleccionar aquí una línea. Vamos a tratar de colocarla lo más derecha posible, si no nos queda derecha, aquí cuando soltamos la línea nos aparece la opción de formato. En tamaño, en el ancho, vamos a dejarlo con un 0 absoluto, en caso de que no lo tengan así. Luego vamos a copiar y a pegar estas líneas. Y lo ideal es que estas tres líneas estén pues a la misma distancia. Entonces vamos a ir aquí a alinear y vamos a ir a alinear la parte superior para que todas queden alineadas. Esta gráfica la vamos a dejar con fuente no serifada. Entonces, por ejemplo, vamos a colocarle un Arial que es normalito. Vamos a colocar en negrilla de nuevo nuestros títulos de nuestras fases. Y ya tenemos nuestra primera gráfica. También dijimos que íbamos a graficar qué sesiones presentaban una tasa de respuesta superior al 15%. Entonces, lo primero que vamos a ir es identificar qué valores de la tasa de respuesta presentan un valor superior a 0.015. Vamos a seleccionar todos nuestros datos, o bueno, específicamente solo nos interesan los de la sesión de extinción. Entonces vamos a seleccionar nuestros valores de la extinción número 1. Le vamos a ir aquí a formato condicional. Seleccionamos regla para resaltar celdas, es mayor que. Y vamos a colocar aquí como valor 0,015. Aceptar. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 sesiones que superan este valor. Entonces vamos a colocar aquí extinción 1. Uy, es que aquí no puedo poner tildes. Extinción 1 y aquí tenemos extinción 2. En la extinción 1 tenemos 4 sesiones y en la extinción 2 vamos a ver cuántas tenemos. Lo mismo, formato condicional, reglas para resaltar celdas es mayor que 0.015. En este caso tenemos 2, 3, 4, 5 sesiones. Listo, entonces aquí colocamos sesiones con mayor tasa de respuesta. Vamos a graficar eso. Aquí vamos a insertar una gráfica de barras. Aquí vamos a colocar, seleccionar datos, agregar y vamos a seleccionar nombre de la serie, sesiones con mayor, valores, extinción 1 y extinción 2. Aceptar, etiquetas, pegamos aquí nuestros títulos, aceptar. Y también vamos a dejar esta gráfica con norma SOP. Entonces, adiós líneas, adiós título, vamos a colocar el título de nuestros ejes.
Entonces el título de aquí son sesiones con mayor tasa de respuesta durante la extinción. Perfecto, esto lo vamos a colocar en negrilla, el título de eje, aquí fase. Perfecto, vamos a colocar nuestra línea del eje Y, doble clic, opciones del eje, marcas de graduación exterior. Si nos queda en azul, lo colocamos de color gris aquí en la sección de líneas. Colocamos nuestros títulos en negrilla y para finalizar vamos a colocar esto en escala de grises. Listo. Lo ideal es que estas gráficas, pues como son diferentes fases, pues queden de diferente tono. Entonces para hacer eso vamos a seleccionar nuestras gráficas, vamos aquí a las opciones de relleno y borde, vamos a dejar un borde negro para que se definan bien y vamos a dar doble clic solamente en uno de nuestras barras y es la que vamos a cambiar de color. Entonces vamos a relleno y línea y en relleno vamos a seleccionar otro color más clarito para distinguirlos. Listo. Aquí ya tenemos nuestra figura número 2. Usualmente cuando nosotros realizamos la descripción de nuestras figuras tenemos que indicarles las medidas que colocamos en el eje X y en el eje Y. Entonces, por ejemplo, en el caso de nuestra figura número 1 vamos a colocar los marcadores, es decir, estas líneas, representan la tasa de respuesta de la conducta de palanqueo que hace referencia al eje Y a través de las fases y sesiones experimentales que hace referencia al eje X. Si nosotros añadimos, por ejemplo, barras de error, o si vamos a añadir otro símbolo que indique algo de nuestro análisis, lo tenemos que colocar aquí en la descripción de la figura. En este caso, la figura 2 sería: las barras representan las sesiones con mayor tasa de respuesta durante la extinción. Ahora que aquí no puedo colocar tildes. Bueno, entonces las sesiones con mayor respuesta durante la extinción, eso hace referencia al eje Y. En este caso, pues como tenemos extinción 1 y extinción 2, podríamos inclusive colocar esto que dice eje Y en tasa de respuesta durante la extinción para el eje X. Listo. Ok, entonces ya tenemos nuestra figura 1, nuestra figura 2 y la descripción de cada una de sus gráficas. Listo, entonces ahora lo que nosotros necesitamos evaluar es si hubo un cambio significativo en estas gráficas y qué nos dice para resolver nuestra pregunta de investigación. Entonces nosotros de estas gráficas podemos hacer un análisis visual o un análisis estadístico. El análisis estadístico se realiza mediante una prueba T o una ANOVA. Aquí vamos a hacer un análisis visual. Ese análisis visual lo vamos a realizar a partir del nivel, la tendencia, la estabilidad y la variabilidad. Voy a colocar primero variabilidad.
estabilidad. Entonces vamos a ver cómo se presentó el nivel, la tendencia, la variabilidad y estabilidad para cada una de nuestras fases. Para este momento lo ideal es que si no ha visto el OVA de análisis de estabilidad, para el video mire el OVA y luego retomemos. ¿Listo? Si ya lo vio, pues continúe mirando el video. Entonces vamos a iniciar nuestra primera fase, fue refuerzo continuo 40-40. Luego nuestra siguiente fase fue extinción, luego tenemos refuerzo parcial 10-20 y extinción 2. Vamos a calcular el nivel. Este nos permite observar el cambio del comportamiento en función de las variables y se va a calcular a partir de un valor absoluto. Entonces podemos sacar el promedio, la mediana o el rango. Yo voy a colocar el análisis a partir de... Bueno, voy a hacer dos análisis. El primero teniendo en cuenta la mediana, el promedio más bien. Voy a sacar a partir del promedio y luego el rango. Recordemos que el rango está compuesto por el valor menor y el valor mayor de nuestros datos. Voy a colocar, voy a mover estos datos aquí. Perfecto. ¿Cómo vamos a calcular el promedio? Entonces vamos a darle aquí insertar para que nos dé espacio de hacer nuestros análisis. Promedio. Vamos a seleccionar igual, nos va a salir aquí la función promedio, vamos a seleccionar solamente los datos de nuestra primera fase y aquí ya nos va a salir nuestro promedio. Luego vamos a calcular el valor mínimo. Entonces nuestra función es igual min. Seleccionamos de nuevo nuestros datos de nuestra primera fase y ahora vamos a calcular el valor máximo con la función igual max y ahí ya calculamos nuestros datos. Vamos a colocar estos valores en esta tabla que estamos realizando y lo ideal es que solamente nos quede con 2 decimales. En este caso el rango está compuesto de 0.22 a 0.27, punto y coma, 0.27. Listo. Y vamos a hacer lo mismo con las siguientes fases. Entonces vamos a copiar nuestras ecuaciones, las vamos a pegar. Y vamos a copiar todos estos datos. Y a pegarlos en nuestra tabla. Uy, ¿qué pasó? Algo no está bien, regálenme un segundito. El promedio de estos datos de eso. Parece que sí. Entonces, ¿por qué no? Ok, listo. Entonces aquí sería 0,02 y esto iría de 0,01. Punto y coma 0,05. Eliminamos estos datos y vamos a hacer lo mismo con los siguientes. Este rango va de 0,03 a 0,27 y este rango va de 0 a 0,04. Listo, entonces ya tenemos aquí nuestro nivel calculado a partir del promedio y del rango de nuestros datos. Vamos a continuar con nuestra siguiente medida, que es la tendencia. La tendencia hace referencia a la dirección de nuestros datos. Entonces tenemos datos que pueden ser ascendentes
Eso sucede cuando cada dato es mayor que el anterior. Tenemos datos que pueden ser descendentes, cuando cada dato es menor que el dato anterior. Y tenemos también datos que pueden no tener tendencia. Estos datos que no tienen tendencia tienden a ser homogéneos. También tenemos datos donde nuestra tendencia no es clara. Usualmente estos datos donde la tendencia no es clara se presentan así porque hubo intervención de variables extrañas. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Para describir estos datos podemos colocar simplemente no hay tendencia clara o podemos describirlo por fases. En este caso, en este ejemplo en el refuerzo parcial 10-20, podríamos decir que de la sesión 1 a la 3 nuestros datos son ascendentes, de la sesión 3 a la 6 son descendentes, de la sesión 6 a la 8 son ascendentes y luego de nuevo descendentes. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo mismo con nuestros datos. Vamos a mirar de manera general qué tendencia tiene. Entonces en el caso de refuerzo continuo 40-40 parece que nuestros datos son ascendentes. Extinción 1, nuestros datos parecen ser descendentes. Bueno, refuerzo parcial 10-20, inicialmente diríamos, bueno, es ascendente, pero recordemos que estas últimas sesiones pues están descendentes, entonces aquí vamos a colocar que no hay tendencia clara. Y para finalizar la extinción 2, sí está súper claro que es descendente. Variabilidad. Listo, ¿cómo vamos a calcular la variabilidad? Entonces, la variabilidad se calcula a partir del coeficiente de variación y va a mostrar cómo estos datos se distribuyen desde nuestra media. Entonces, nosotros decimos que si el valor que sale de la división de la desviación estándar entre la media es menor de 0.8, quiere decir que nuestros datos son homogéneos, es decir, que presentan poca variabilidad. Si por el contrario, nuestro valor es mayor o igual a 0.8, nuestros datos son heterogéneos. Si el valor de este coeficiente, ¿cierto?, es mayor de 1 o sobrepasa el valor de 1, quiere decir que nuestros datos definitivamente son absurdamente heterogéneos y no hubo control de variables extrañas. Entonces vamos a calcular nuestro coeficiente de variación. Vamos a calcular primero la desviación estándar. Recordemos que esa se calcula así. Colocamos igual desbest.n. Seleccionamos esta función. Seleccionamos nuestros datos de nuestra primera fase. Vamos a copiar y pegar los datos. Si no nos queda espacio, vamos a insertar una nueva columna. Y ahora sí, vamos a calcular la variabilidad. Recordemos que es la desviación estándar dividido en el promedio que habíamos calculado previamente. Este dato es 0.08, es decir que como es mayor o igual, más bien en este caso es igual a 0.08, decimos que es heterogéneo. En este caso fue 0.01, es decir, que es homogéneo. Aquí tenemos que fue 0.07, es decir, homogéneo. Y 0.01 también homogéneo. Y vamos a colocar esos datos en nuestra tabla. Ahora vamos a calcular la estabilidad. Ok. ¿Cómo vamos a calcular la estabilidad? Porque no me deja tan raro. Un segundito. Bueno, lo voy a dejar ahí. La estabilidad va a variar de sujeto
a sujeto, listo, y hace referencia a un patrón de respuesta que va a presentar poca variación. Entonces vamos a abrir nuestro archivo denominado un segundito, no recuerdo si descargamos este archivo, verifico. Vamos a descargar este archivo denominado formato análisis estabilidad. Lo vamos a abrir. Mientras abre el archivo, vamos a copiar nuestros datos. Todos los datos de la tasa de respuesta, desde la primera fase de programa de refuerzo 1 hasta la última de extinción. Regalen un momento que está un poquito trabado mi computador. Listo, vamos. Okay, primero copiamos nuestros datos. Control C. Nos dirigimos aquí, vamos a dirigirnos acá. En nuestro archivo de análisis de estabilidad, habilitamos edición, esperamos a que abra y vamos a pegar aquí nuestros datos. Si nosotros le damos control V, control V, les va a aparecer numerales. ¿Por qué? Porque pegamos la función. Entonces recordemos que queremos pegar son los valores. Vamos a mirar qué sesiones nos aparece la palabra estable. ¿Qué es lo que hace este archivo? Entonces, este archivo lo que va a hacer es contrastar estas tres sesiones. Va a sacar un promedio de estas sesiones y va a comenzar a comparar sesión 1 versus el promedio, sesión 2 versus el promedio, sesión 3 versus el promedio. Si ese promedio supera el criterio que nosotros le dimos para el criterio de estabilidad, entonces va a salir que la conducta no es estable. En este caso, por ejemplo, nuestro criterio de estabilidad es de 10. Quiere decir que ninguno de estos valores puede superar el 10% del promedio que nosotros calculamos. Entre mayor sea el criterio de estabilidad, pues mayor vamos a tener más sesiones estables. Entonces, si le colocamos 50, pues acá tenemos más sesiones estables. Pero lo vamos a dejar con un criterio del 10%. Y ahora lo que vamos a colocar es un asterisco en cada una de las sesiones que presentaron estabilidad. Entonces decimos que de la sesión 3 a las 10 en la primera fase hubo estabilidad. Aquí en la gráfica que nosotros realizamos, nuestra figura 1, vamos a colocar eso. Entonces para colocar los asteriscos simplemente damos doble clic en el lugar donde queremos colocar el asterisco. Voy a ampliarlo un poquito. Y aquí en el más vamos a colocar etiquetas de datos. Nos va a aparecer un valor. Vamos a quitar el valor y vamos a cambiarlo por un asterisco. ¿Listo? Y así en todas las sesiones que nos dio estabilidad. Etiquetas de datos, cambiamos, bueno, como son muchos, entonces podemos hacer dos cositas. En este caso podríamos simplemente dejar un asterisco como en el centro o cambiarlo, por ejemplo, por otro símbolo. Entonces decimos que los asteriscos es cuando hubo estabilidad solamente en un valor, y aquí en este caso podemos cambiar el asterisco por un círculo y decimos que este símbolo hace referencia a la estabilidad en más de 7 sesiones seguidas. ¿Listo? Y eso lo vamos a colocar ahorita, especificar en la sección de la descripción de la figura. Y también dijimos que nosotros encontramos estabilidad en las sesiones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del programa de refuerzo número 2. 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí, como son solo 2 sesiones, pues ahí sí colocamos los asteriscos.
asterisco. Entonces, eso también lo tenemos que colocar en la descripción de la figura. Entonces, el círculo lo vamos a colocar entre paréntesis. Representa estabilidad en 7 sesiones continuas. Y el asterisco, colocamos el símbolo del asterisco. Aquí se me fue una comilla. Representa estabilidad en las 3 sesiones y durante 3 sesiones. Durante 3 sesiones continuas. ¿Qué quiere decir esto? Entonces recordemos que por cada asterisco que hubo se contrastaron 3 sesiones anteriores, y si estas 3 sesiones son estables, pues aquí tenemos un asterisco. En este caso, pues de la sesión 7 a la 10 hubo estabilidad, entonces vamos a colocar un circulito. Listo, entonces aquí ya tenemos nuestro nivel, nuestra tendencia, nuestra variabilidad y estabilidad, y a partir de estos datos nosotros podemos sacar conclusiones. Vamos a fijarnos qué sucede durante la extinción. ¿Por qué? Porque es nuestra variable dependiente. Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? El promedio en estas dos fases fue el mismo. Entonces, pues, eso quiere decir que la cantidad de respuestas emitidas durante estas dos fases fue similar. Como fue similar, pues aquí no podemos sacar conclusiones sobre la resistencia a la extinción. Entonces aquí es cuando hacemos uso de nuestra figura número 2. Aquí estamos viendo que en la sesión número 2 se presentó mayor cantidad de sesiones en las cuales se presentaron más de 15 respuestas. Entonces esto también nos da es un indicador de la resistencia a la extinción. Vemos que la tendencia, pues en la mayoría fue descendente en las extinciones, no fue muy variable, entonces eso está bien. La variabilidad y estabilidad nos va a dar información acerca de qué tan viables son nuestras conclusiones. Entonces, por ejemplo, si yo veo que la variabilidad fue heterogénea, por ejemplo, en el caso creo que fue de RC4040, si fue heterogénea, quiere decir que aquí se insertaron variables extrañas que no pudimos controlar y no sabemos si lo que pasó durante estas sesiones fue producto o de nuestra variable o de simplemente las variables extrañas. ¿Listo? Y si no hubo estabilidad, si hay ausencia de asteriscos en las extinciones, tampoco podemos saber si esto que está pasando aquí es producto de las contingencias que establecimos o si es producto de otras variables que no pudimos reconocer y controlar. ¿Listo? Obviamente eso le va a quitar validez a nuestro procedimiento y pues va a afectar las conclusiones que vamos a sacar. Pues nada, chicos, eso sería toda la información para poder realizar la gráfica, para realizar su análisis. Y si tienen dudas, pues las pueden llevar a nuestra sesión de tutorías o pueden escribirnos un mensaje vía correo electrónico a Alejandra o a mí, o también por la sección de tips. Eso sería todo por hoy, chicos, que tengan una excelente tarde.